Mi nombre es Hugo Ávila Gómez y como la mayoría de los niños del Teúl, vamos a nacer a Tlaltenango. Entonces, yo nací en Tlaltenango de Sánchez Román el 20 de agosto de 1958. Nos vinimos para el Teúl, me tocó un pueblo con calles empedradas, con pasto verde en las piedras. Podíamos jugar fútbol, los encantados, la roña, carrera de burros, al bote botado. Las mamás nos dejaban salir a todos a la calle, no andaban preocupadas por los niños. A las 8 de la noche todos para adentro, temprano. Pues una niñez muy sencilla, de guaraches, pantalones parchados, todos contentos, riéndonos. Ese fue el Teúl que yo conocí de chiquillo. Estudié en la escuela Ignacio Ramírez, una escuela primaria estatal, aquí en la cabecera municipal. Me mandaron chico a los 5 años, entonces era el más chico del grupo. Cuando terminamos primero, aprobé, pero mi papá me dijo que, pues como iba chico, no era mi edad, entonces repetí el primer año. Entonces pues la maestra me tuvo que sacar de su archivero aquellos libros viejos de la patria, porque son los que yo tenía que llevar, porque los de mis compañeros yo ya los había llevado. Me tocaron todavía aquellas maestras que enseñaban ortografía, caligrafía, muy gritonas. Me tocaron reglazos también, todo de buena intención. Era el estilo y la manera de aquel tiempo. Me tocó tener maestras grandes que les gustaba platicar mucho. Eran muy buenas para narrar. Me tocó vivir también en un pueblo donde mis tías, mi abuelita, mi abuelito por parte de mi papá platicaban también mucho. El encanto de la niñez y de esa primaria fue vivir en un pueblo donde se acostumbraba a platicar y los niños escuchábamos. Nos íbamos a cenar a la casa de mi abuelita y allí eran más historias. Era un mundo encantado de muchas historias. Mis 2 tías, mi abuelita haciendo cigarros de hoja, sacaban su paquete de tabaco, cortaban la hoja, la lamían, le ponían su hilito de tabaco, lo enrollaban. Un ritual para platicar, el gusto de platicar. Los niños no podíamos intervenir en conversaciones de adultos, solo escuchábamos. Creo que es educativo eso. Aprendimos a escuchar. Pero lo que escuchábamos eran cosas que nos alimentaron la imaginación, nos alimentaron el gusto de pertenecer a un pueblo con raíces, y creo que eso nos hace sentir contentos y que estábamos en el mejor lugar del mundo. La secundaria fue la escuela Jesús González Ortega. Igual maestras grandes, muy encariñadas de su profesión, nos llamaban la atención por todo. Entonces teníamos que ser disciplinados, la menor voltear a otro lado, distraerse en clases, ya era motivo de una regañada. A lo mejor crecimos temerosos, pero crecimos también con una idea de que teníamos que hacer lo correcto. Niños pueblerinos. Y pasé a la prepa, González Ortega también. Entonces, las maestras de secundaria eran maestras de prepa. Entonces, fue el mismo estilo de educación. Eres el maestro que habla, repasamos nosotros, repetimos la idea del maestro. Partidos y torneos de fútbol, también con grupos de jóvenes. También ahí descubrí que lo mejor de la vida es cuando se da en grupo, en comunidad. Pertenecer siempre a grupos de jóvenes para mí fue... No entendía la vida si no estaba con un grupo de compañeros. Mi papá es profesor, mi tía profesora, primos profesores. Yo crecí en un grupo en un ambiente de profesores. Entonces para mí la escuela fue también un espacio natural. Yo crecí en la escuela. Yo ya aprendí que la escuela es un lugar amable, que la escuela es un lugar lindo y que es muy bonito estar en la escuela. Y por eso a la escuela siempre fui con gusto, siempre levantándome temprano, siempre haciendo mis tareas. Me gustó leer desde pronto. La escuela para mí es el sinónimo del lugar más
más amable de la vida. Y eso lo aprendí. Nadie me dio el discurso, nadie me lo enseñó, ni nadie me obligó a ir a la escuela. Lo viví por experiencia propia porque pues, ahí me crié, ahí me fui desarrollando, ahí fui creciendo. Cuando salí la preparatoria, mi conflicto era si me iba al seminario o si me iba a la escuela de Derecho, porque en los dos lugares se podía servir a los pobres. Sentí que mi vocación, que el motivo de estar en este mundo era servir, pero servir en un lugar concreto, donde había necesidades, donde no podían llegar otros servicios, otros profesionistas. Duré pues casi toda mi preparatoria con esa búsqueda, con ese lío. Al final decidí irme a la escuela de Derecho, a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí descubrí el mundo fascinante de la universidad, el cineclub, películas en francés, películas rusas, películas que no se veían en el cine comercial. En ese tiempo la carretera era de terracería, había carretera hasta Tepetongo, veníamos cada 4 meses, también no había dinero para venir más seguido. A pesar de que logramos construir nosotros un ambiente, ya teníamos una formación de no ser inútiles, nos organizamos con los demás compañeros, vivimos siempre en casas con 6 o 7 estudiantes de aquí de la región, nos turnábamos para barrer, para trapear, para hacer la comida, el sábado ir al mandado, era vida comunitaria. Otra experiencia muy positiva dentro de la universidad es que en una universidad pública, con nuestro profesor de sociología, que es también sacerdote, creamos la parroquia universitaria. Pero muchachos de 17, 18 años, creando una parroquia universitaria, que significa 6 muchachos que se reúnen con el padre a platicar de la vida, a estudiar, a reflexionar, a discutir. Yo recuerdo a los 18 años, los cumplí cuando estuve en primero de universidad. Era jefe de grupo. No pude ir a la primera manifestación, que había que ir, tenía que ir el jefe de grupo. No pude ir porque no concebía que fuéramos a protestarle al rector. Ya veía las pancartas, era un tono exigente tirando agresivo. Es que yo no puedo estar ahí. A mis maestros yo no puedo hacerles eso. Creamos la parroquia universitaria y descubrí que había que estar también ahí. Ahí aprendí que cuando luchamos por la justicia, crecemos como seres humanos y nos humanizamos, que también tenemos que estar en la calle y que tenemos que estar también en la política. Será reflexión de la realidad actual. Y entonces en la universidad entendí que la escuela tiene que abrirse a la realidad para que tenga sentido lo que pasa en la escuela. Entonces mi gusto por la escuela empezó a entender que había que ser otro tipo de escuela y otro tipo de estudiante. Pues para mí la escuela ha sido maravillosa y mis mejores amigos son profesores que junto con otros muchachos nos han permitido expresarnos, nos han permitido pues ser libres, pero también ser autónomos, siempre siendo responsables. Al acabar la universidad, también otro maestro, también de los que mejor me encauzó, junto con el padre me preguntaron, ¿qué haces por tu comunidad? La pregunta, pues que cuestiona. Sí, nada más en escuela, en la calle, yendo al cine. ¿Y tu comunidad? Tienes que pensar en tu comunidad, fue la pregunta. Entonces me preguntó el padre y me preguntó el maestro. En ese momento, ya era el 88, en el TEUL surgió un movimiento para reclamar que a la gente le habían puesto, levantaron el empedrado, pusieron pavimento y el presidente municipal estaba cobrándole de todas maneras a la gente. Un tope muy caro, ese era de lo que la gente más reclamaba. Y con esa pregunta me vine y siempre que podía empecé ya a participar en el movimiento. Aquel muchacho que le pareció que la marcha era algo de poca cortesía,
me vine y participé en ese movimiento, era de los más chicos, que participó en un movimiento. Pregunta, ¿qué haces por tu comunidad? Me dijo, ya no pierdas el tiempo. Me recomendó con su amigo que era juez de distrito. Trabajé el último año de la carrera y un año más en un juzgado de distrito. Ahí aprendí un orden y una metodología. El juez de distrito me encargó que todos los días consultara el diario oficial y que le hiciera un resumen de lo más importante. Él no tenía tiempo para leerlo. Y me encargó un montón de cosas también, además de lo que tenía que hacer en máquinas de escribir mecánicas. Y me hice muy ordenado y muy disciplinado. Y en una tarea, mi primera tarea ya como estudiante de Derecho, pero que tenía que dar cuentas, ya no al profesor para que me pusiera un 7 o un 8, sino a mi patrón que era el juez de distrito. Él decía, un abogado, un juez, tiene que aprender a pensar bien y a escribir bien. Ve, mira, los escritos de los abogados, de los jueces, eso es farragoso. Dicen y dicen y dicen tanta cosa, no dice nada. Tenemos que ser concretos. Ve lo que yo escribo. Así quiero que escriban todos y también tú. Creo que él me enseñó a ser concreto en lo que escribo. No lo he logrado mucho, pero ahí trataba yo de escribir con pulcritud. Porque lo que hacía pues ya trascendía, porque tenía que ser un acuerdo o un proyecto de sentencia o un proyecto. Recuerdo que sacamos un rezago de un montón de órdenes de aprehensión. Salimos a las 9 de la noche. Pues aprendí también a ser paciente. Nunca renegué. Entramos a las 9 de la mañana, salimos a las 9 de la noche durante casi un año completo. Eso también me formó. Me regresaba a pie a la casa, se podía caminar todavía en las calles de Zacatecas. Vivíamos en una colonia popular y yo contento porque participaba en la parroquia universitaria, estaba a punto de terminar la carrera y trabajaba en el juzgado de distrito. Pero esos horarios y el rigor de pertenecer a la burocracia del sistema judicial de México me enseñaron que el resto de mi vida yo no podía pasarla así. El juez, cuando yo le fui a ofrecer la revista de la universidad, porque hice mi servicio social, me dijo, no te la puedo comprar, Hugo, porque yo no tengo tiempo de lecturas personales. Entonces dije, no, yo no quiero ser como usted, yo sí quiero tener tiempo para lecturas personales. Le agradecí mucho, ya no estaba él. Él cuando se fue me dio un abrazo y me dijo, Hugo, eres un buen muchacho. Pero recuerdo que también me dijo, pero nunca saldré contigo porque eres muy aburrido. Una vez fuimos, él me invitó, a una cantina y en los juegos con los muchachos, cuando hacemos en los juegos de preguntas, les digo, 2 preguntas y cada quien hace 2 preguntas. ¿Cuál es la cierta y cuál es la verdadera? Mi pregunta era, ¿he andado en tren o he tomado whisky con un juez de distrito? Pues me decían, pues la última, ¿quién te la va a creer? No he andado nunca en tren, nunca he andado en tren. Y sí, una vez fui con el juez de distrito, él pidió solamente whisky, yo no lo había probado, pero es que él tenía sus amigos. Yo tenía 19 años, eran temas de ellos. Pues yo estuve ahí como la silla y me dijo, no vuelvo a salir contigo, Hugo, eres muy aburrido. Bueno, creo que lo sigo siendo. Cuando se fue me dijo, eres un buen muchacho y tú tienes que seguir así, y yo un día llegaré a ser ministro de la Corte. Creo que sigo siendo buen muchacho, él todavía no llega como ministro de la Corte. Ahí le falta por cumplir. De las lecturas que nos recomendaba el padre Héctor, había un abogado que escribió un libro, varios libros, El derecho que nace del pueblo, El derecho como arma de liberación en América Latina, en Aguascalientes. Tenía un despacho, se ganaba la vida como abogado litigante, pero era maestro en la universidad. Era profesor, investigador universitario y escribía. Sus libros los leíamos solamente en una materia, la del padre Héctor, aquel padre de la parroquia universitaria. Entonces yo dije, si yo voy a trabajar de abogado, voy a ser con él. Ya para ese tiempo el licenciado Jesús Antonio de la Torre me había invitado también a ser su
auxiliar en la clase de filosofía del derecho. Yo tenía 20 años y ya estaba en la universidad dando clases a los muchachos que ya conocí el sábado. Entonces, pues la escuela siguió siendo un ambiente convivial, muy interesante, y hablando de cosas de la vida. Yo lo había aprendido en Zacatecas, hablábamos de la vida. Y nos regresamos al Teúl en octubre de 1998. Con mis inquietudes en Aguascalientes, otro maestro me enseñó el camino de la educación ambiental. Estudié un diplomado y una especialidad en educación ambiental. Fui sensible a esto, entonces llegando aquí, pues empecé a platicar con los muchachos. Hicimos nuestro huertito, cultivábamos algunas milpas, hicimos composta. Pero y dije, ¿y los jóvenes? Yo ya voy saliendo, o sea, yo ya estoy dejando de ser joven, pero me hace falta el ambiente de jóvenes. Entonces, en el 98, pues empecé a reunir a un grupo de muchachos, a invitarlos. Y un año después ya teníamos rentada una casa y ahí nos reuníamos por la tarde. Si para mí la escuela es un lugar convivial, de vida, de alegría, de amistad, me preguntaba por qué no soy capaz de generar eso en el horario normal y en educación formal. Un poco por limitaciones mías, pero pues ya por la reflexión que se hace, yo ya sabía que el molde de la escuela no daba para eso. Y mientras llegaba la nueva escuela, tenemos que irla no construyendo, haciendo lo que nos gustara por la tarde. Y nos reuníamos por la tarde y el programa lo ponían los muchachos. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos que sea de provecho? El adulto ya tiene que decirles una palabra que oriente, pero que les guste. Y si se puede, que les sirva a la comunidad. Ahí nació la Casa de Jóvenes, en 1999. Yo acababa de llegar de Aguascalientes. En octubre llegué a la prepa. En marzo, en la Semana Santa, un grupo de 20 muchachos del Teúl ya estaba en la Huasteca Potosina compartiendo, porque eso nos quedó claro desde el principio en Aguascalientes, que no íbamos a enseñar, menos a predicar, a compartir. Y aquí en el Teúl íbamos a Guadalajara, eran VHS, a traer películas de Guadalajara. Y veíamos cine, pero lo platicábamos también, pues yo ya sabía cómo era el cineclub. Se acababa la película y después era platicar. Y los que escribían de lo que les gustaba. Y platicábamos de eso. Y después una campaña para juntar ropa, la recogían los muchachos, la lavaban, la planchaban y después la daban a precios módicos a la gente. Y la gente iba. Los muchachos y yo nos dimos cuenta que así había necesidad en nuestro pueblo y que estábamos haciendo algo, la parte que nos toca. Ahí en esa Casa de Jóvenes nació un Comité Ciudadano de Derechos Humanos. De ahí, de la Casa de Jóvenes, pensando en servir a la comunidad. En la década de los 70 hacían un periodiquito, El Teulense. Hacía ya 20 años que no lo hacían. Entonces dije, don Javier Chávez, ¿no le parece que sería bueno revivir El Teulense? Los fines de semana, mi nostalgia se acabó yendo a su casa. 2 días de hablar del Teúl. Yo escuchando, volví a ser niño escuchando las pláticas de los mayores. Descubrir las raíces, escribir sobre ellas, ir haciendo un archivo, lo aprendí en la Cámara de Diputados. Gracias a eso, pude ir al Archivo General de la Nación a preguntar por el Teúl. Es la parte más gozosa de la Ciudad de México también. Continuamos la Casa de Jóvenes, continuamos yendo a los ranchos y yo sigo
Va un muchacho conmigo, vamos dos. Todavía seguimos yendo a la Rosa María. Aquello que aprendí cuando yo tenía 24 años en Cepacab, una comunidad indígena huasteca, lo seguimos haciendo aquí. A vincular la vida con el Evangelio, a escuchar a la gente, a platicar con ella, a convivir, compartir lo que tiene la gente y a pasearnos también por el rancho. Esa es la vida y esa es también la educación. La UPN creó una extensión aquí en Tlaltenango. 2 maestras y yo de la preparatoria y una maestra de jardín de niños nos inscribimos a la maestría en educación con campo en formación docente de la UPN en Tlaltenango. Mejorar como profesores. Y yo pensé, ¿de qué voy a hablar? Otro maestro. En cada lugar hay un maestro que nos marca, que los maestros son decisivos en la vida de nosotros. Por eso quiero tanto a la escuela. Pues, ¿qué te interesa? ¿Qué haces? Y pues ahí está un grupo de muchachos, me interesa acompañarlos. Pues, ya tienes tu tema de estudio. Hay una metodología que se llama sistematización de experiencias. Haz eso. Tú sigue trabajando, registra, y ya empecé a registrar. Pues que antes era pues ir a convivir, ir a ver películas, hacer el taller literario. Pero ya el maestro me dijo, si ese va a ser tu tema de estudio, ahora sí, vete con tu cuaderno. Que eso aprendí también en las manifestaciones. Cada asamblea, el militante lleva un cuaderno y toma nota. Pues en la casa de jóvenes me llevé ya mi cuaderno grueso, gordo, de 200 páginas. Y anotaba ideas, síntesis, mis reflexiones. Fue mi bitácora para hacer la sistematización de la experiencia de la casa de jóvenes. Gracias a esa maestría pude reflexionar sobre lo que estábamos haciendo, pude aprender sobre lo que estábamos haciendo. Y gracias a la Universidad Pedagógica Nacional conocimos otra experiencia también fabulosa. Me dijo el maestro, mira Hugo, hay un encuentro estatal de profesores que reflexionan su práctica. Tenemos una red estatal de profesores que se reúnen en colectivos. Eso me sonó, ¿ya hay eso? Sí. Y está en todo el estado. ¿Y yo qué tengo que hacer ahí? Dijo, no tú, tu grupo. El grupo de jóvenes fue invitado a compartir su experiencia. Él me dijo, eso vale. Digan lo que están haciendo y qué están aprendiendo. Entonces, muchachos de prepa y algunos de secundaria, nos íbamos en una combi y por eso estás tú ahí. El muchacho que coordinaba a los jóvenes en los ranchos para hacer dinámicas y juegos. Pues sí estaba lográndose algo con la casa de jóvenes. Y encontramos un espacio que alimentó nuestra esperanza, que creyó en nosotros y que nos dio una metodología para ordenar nuestra experiencia. De lo contrario, todo queda en un club. Y a lo mejor me hubiera cansado antes, pues porque era pagar renta. Era comprar las películas, comprar la televisión, pagar el internet, pagar la luz, etc. Pero pues vale la pena. Pues ya con el tiempo, en la misma Universidad Pedagógica Nacional, conocí a los profesores. Cuando esa misma maestría en Tlaltenango, el presidente municipal de Trinidad García de la Cadena se la trajo a su pueblo, muy intrépido el hombre, venían de Zacatecas 2 profesores y me invitaron a mí porque estaba yo más cerca, también a dar clases en el eje de investigación y un poco en el psicopedagógico también. Y cuando estaba terminando esa generación, fue solamente una generación, se abrió el primer programa de doctorado en educación también, en desarrollo educativo. También. De formación docente era la línea de trabajo.
Yo no era tan extraño en la UPN, entonces participé en el proceso de admisión y pues continué estudiando en un lugar que también para mí es muy amable, la Universidad Pedagógica Nacional. En la Casa de Jóvenes, el teulense que hacíamos en México, lo seguimos haciendo aquí. Pero como las actividades partían de su interés, de su visión, pues le cambiaron el nombre. Ya no se llamó el teulense, se llamó el otro Teúl, con la intención deliberada de hablar de ese Teúl del que no se habla. Y los jóvenes expresaban ahí sus críticas, sus poemas, sus textos. Dicen que yo los estaba sonsacando para ponerlos en contra de la escuela, pero es que era otra escuela. O sea, la escuela que tiene que ser. La Casa de Jóvenes nos enseñó que la escuela formal debe de fincarse en la amistad. Como un cimiento de la escuela formal, tenemos que cultivar más las relaciones de compañerismo, de respeto, de tratarnos mejor, de aprovechar todos los espacios que hay de convivencia. La escuela que promueve la participación también de los jóvenes. Una escuela de igualdad. Es nuestro sueño y ahora la Casa de Jóvenes nos tiene que seguir enseñando algunas cosas para el presente. El encuentro de cronistas fue la salida natural de seguir preguntándole a la gente grande y de seguir escribiendo. Ya he publicado otros 2 libritos con relatos de lo que me platica la gente y lo que voy observando. Tratando de poner atención en ese mundo del pasado que parece que se nos escurre entre las manos, parece que la globalización y tanto ruido posmoderno amenaza con ahogarlo, pero ahí está todavía, vivo, hay que acercarnos a él. El encuentro de cronistas me ha ayudado a recuperarlo, a seguir escribiendo y a tener ya líneas de recuperación del pasado. Sobre un personaje teulense que se llama Lauro G. Caloca. Le voy siguiendo los pasos. He encontrado más documentos. Sobre personajes del Teúl, esa es otra materia de escritura. Una monografía del Teúl, esa es otra línea también que estoy buscando. En el encuentro de cronistas, en abril de 2015, en una reunión aquí en el Teúl, donde 25 personas de la región nos reunimos, acordamos crear el Consejo de Historia del norte de Jalisco y del sur de Zacatecas, con el propósito de cultivar la historia de esta región, de animarnos mutuamente. Agradezco mucho el honor del Centro Universitario del Norte de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, en que me hagan este reconocimiento. Lo valoro mucho. Es una caricia al ego, pero no dejo que eso suceda porque digo, ese reconocimiento es por las cosas que hago y que no las hago solo. Lo entiendo como un reconocimiento a la labor del profesor, que somos varios, que trabaja en su pueblo, pues sin esperar más de que hacer las cosas que tiene que hacer. Lo veo como un reconocimiento a la labor del profesorado que se interesa por la vida de los jóvenes, que los acompaña ahí donde están, que los escucha, que le duele su situación, que le duele en el estado de abandono en que los tiene el Estado mexicano. No basta una beca. Se tienen que crear políticas públicas que rescaten a la juventud de la situación de abandono, de marginación. Que si los jóvenes son los hijos perdidos del progreso. Entonces, este reconocimiento lo agradezco
como un reconocimiento a la labor de todos los profesores que están cerca de los jóvenes, trabajando junto con ellos para humanizar su presente y darle esperanza al futuro. Y lo veo también como un reconocimiento a las personas que vivimos en los pueblos del sur de Zacatecas y del norte de Jalisco, que sabemos que difícilmente a los investigadores profesionales de las universidades les van a interesar los cuentos de viejitos, los papeles amarillentos del archivo parroquial, de la presidencia municipal, o el acontecer cotidiano que ya no está en la vida del pasado de nuestros pueblos y que tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, ese reconocimiento es también para las personas que hacemos un trabajo sencillo, es un trabajo humilde. Como dice Eduardo Galeano, es que somos gente minúscula, haciendo cosas minúsculas, en lugares minúsculos, pero nuestra causa es grande. Eso es lo que nos da sentido a lo que hacemos. Entonces, este reconocimiento es a la causa grande de acompañar a los jóvenes, y es un reconocimiento a la causa grande de recuperar la historia, la cultura, el patrimonio cultural de los pueblos de esta región. Por eso lo agradezco mucho, por lo que significa y por las actividades que se reconocen. Pues lo que yo hago es sencillo.